es la última sesión del curso Triyana. Bienvenidos a la sesión 5, el Mantrayana, la segunda parte del Mantrayana, el vehículo de los Vidyadharas. Vidyadharas son los sostenedores de la sabiduría primordial, ¿no? Los practicantes del camino del mantra. Y la sesión anterior hemos visto varios aspectos. Hemos visto el enfoque del vehículo, un poco de su contexto histórico, ¿no? Los prerequisitos para introducirnos seriamente en el camino del mantra, las similitudes que tiene con el Paramitayana, o sea, el camino común del Mahayana, y hablar un poco de la filosofía, la motivación, y después concluimos con las enseñanzas cardinales. Entonces, ahí continuamos hoy, introduciendo lo que es el camino del mantra. Entonces vamos a empezar, como tenemos aquí en la página 10, a hablar un poquito de la conducta, ya que cada vehículo que hemos visto tiene una manera de encarar lo que es la filosofía, la práctica y también la conducta. Entonces el Mantrayana incorpora los 3 códigos de conducta en un sistema integral. Entonces los votos de Patimoksha son los votos laicos y monásticos que hemos visto en relación al camino o al vehículo de Shravaka, que tienen un enfoque físico y un enfoque verbal, ¿no? Tener buena conducta física y tener buena conducta verbal. Y después los preceptos, en realidad son votos, pero digamos, los preceptos del Bodhisattva tienen un enfoque mental. Se basan en la compasión y especialmente en el bodhicitta, ¿no? Esta disposición altruista de buscar la iluminación para el beneficio de todos los seres. Y por último, los votos relacionados con el vehículo del Mantrayana le llamamos samayas, ¿no? Que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y son más que nada compromisos que adquirimos por recibir enseñanzas, por recibir iniciaciones y por de alguna manera encarar o desarrollar una relación con un maestro. Entonces vamos a explicar un poquito de lo que va. Entonces aquí dice, el apartado B, la conducta no dual para trascender el puritanismo. Entonces, el primer objetivo de la conducta, naturalmente, es ayudarnos a descartar lo que es nocivo, ¿no? Conducta física, verbal, que pueda dañar a uno mismo y a los demás, ¿no? Entonces, adoptamos en el camino del Bodhisattva conducta positiva, ¿no? Nos enfocamos en adquirir virtud, en trabajar para el bien de los demás, en comportarnos bien. Pero ahí puede surgir un nuevo problema, que no podemos apegar o aferrar a las formas de esa conducta espiritual, de esa conducta sana o positiva. Yo no sé si les ha pasado a vosotros, pero yo cuando empecé a ser vegetariano, hace muchos años, creo que tenía 19 años, cuando estaba en casa los fines de semana comiendo con mi familia, si la cuchara que se usaba para servir la carne no tocaba 1 milímetro de mis vegetales, ya los consideraba contaminados, ya no los podía comer, ¿no? Y eso les suele pasar a muchos vegetarianos al principio. Nos hacemos un tanto exagerados. Y es un proceso natural. El péndulo de repente gira hasta el extremo del otro lado. Entonces podemos, ¿no?, apegarnos a esta nueva conducta positiva, sana, espiritual que hemos adoptado. ¿Captan esa idea? Y eso sigue siendo un obstáculo para la iluminación. Todo lo que es aferramiento, aunque estés aferrado a algo bueno, te limita, te atrapa, te ancla. Entonces, para liberarnos de ese aferramiento, una entre muchas de los propósitos de la conducta mantrayana es liberarnos de esos aferramientos. Por ejemplo, hay algunos rituales que se llaman soko, reuniones, en donde se introduce
un pedacito de carne miniatura. A lo mejor más pequeño que el tamaño de tu uña, ¿no? Entonces todos los participantes en esa reunión tienen que comer un pedacito de esa carne. Y yo conocí a muchos vegetarianos militantes que le costó. ¿Cómo voy a comer eso? ¿No? Pero dentro de ese ritual se ve como algo purificado, ¿no? Ni se le llama carne, ¿no? Y eso nos ayuda a romper, ¿no?, esta rigidez que hemos adoptado, que sigue siendo artificial, sigue siendo nuestra película que estamos viendo. Entonces, no sé si habéis visto que algunos yogis antiguamente vivían en los cementerios, ¿no? Hasta hoy en día hay documentales de algunos practicantes del tantra, del hinduismo, que viven en los cementerios y usan como plato de comida, como cuenco, el cráneo, ¿no? ¿Cómo se dice? El cráneo de un difunto que han encontrado ahí flotando por el río. O sea, lo que normalmente se considera impuro, ¿no? Un sitio que es ¿cómo se dice? Un cementerio lleno de espíritus y maldiciones, ¿no? Ahora tú vives ahí como tu hogar y lo ves como un paraíso. Y el cráneo que supuestamente está poseído ahora lo usas para comer, ¿no? Y eso te ayuda, te libera de esta noción de ser tan puritano. No quiere decir que tenemos que hacer esto, es un ejemplo un poco extremo. Para nosotros lo equivalente sería dejar de ducharnos por 3 días, ¿no? Hay personas que están fanáticas, no pueden existir sin ducharse por la mañana o sin lavarse. Hoy no me lavé los dientes. Es una gran tragedia, ¿no? Se sienten sucios, ¿no? No sé si habéis visto eso, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en el baño y sin querer salpicas agua en la losa, lo limpias y no te da asco, ¿no? Si salen mocos o algo, te da un poco más de asco, pero lo limpias. Si sale orina y tienes que limpiar algo, especialmente los hombres que tienen mala puntería, entonces da un poco más de asco, pero no tanto. Pero si es la orina de alguien que no eres tú, ¿no? Si tú tienes una fiesta en tu casa, ¿no?, y todo el mundo muy respetuoso, pero después te toca ir al baño y alguien bendice el baño con sus... Entonces a ti te toca limpiarlo, da cierto asco. Más allá de el peligro real que haya alguna contaminación, ¿no? Es psicológico. ¿Captan esa idea? Entonces, para liberarnos de esa barrera psicológica, de tener asco o repugnancia hasta ciertas cosas malas y estar de alguna manera dependiente, sentirse en dependencia a ciertas cosas puras y formas puras de conducta, introducimos la conducta no dual en el camino del Vajrayana. Entonces, como dice aquí, tiende a enfatizar lo no convencional para trascender las barreras de las inhibiciones personales, ¿no? Yo creo que eso es... Por ejemplo, yo conozco a un lama tibetano joven que es un poco así... Tiene buen sentido del humor. Entonces, en Australia, uno de sus estudiantes era muy hippie, ¿no?, en el sentido que nunca se vestía prolijo. Nunca, aunque tuviera que ir a una entrevista, a un trabajo, aunque tuviera que conocer a los suegros, iba vestido con una camiseta, todo desafeitado, todo descuidado. Entonces el lama lo obligó: ahora en adelante tienes que ir a todos sitios de traje y corbata, ¿no? Por 2 años no puedes salir de tu casa sin traje y corbata. Entonces se tuvo que cortar, ¿no?, bien el corte clásico, ¿no?, de un abogado, y ir de traje y corbata a todos sitios. Y después de un tiempo se apegó al traje y corbata. Se sentía limpio, prolijo, se sentía bien. Entonces el maestro dijo: bueno, de ahora en adelante te tienes que poner la mitad de tu cabeza color púrpura, ¿no?, así como un color muy vivo, así, ¿no? Y ahí ya tenía un trabajo decente. Y lo obligó, no toda la cabeza, solo mitad de la cabeza color púrpura, para romper esos hábitos, esos apegos. Entonces los maestros tibetanos no suelen ser
exigir ese tipo de cosas, pero nosotros a nosotros mismos podemos de vez en cuando probarnos si realmente estamos comportándonos bien porque la situación lo requiere o si es otro patrón que hemos desarrollado, otro tipo de apego. Y también al trascender las formas en el contexto de la conducta, número 2, nos estamos acercando a una comprensión no conceptual de la realidad genuina, ¿no? Vamos a poder emplear y descubrir que en realidad todo es divino, todo es una manifestación de actividad búdica. Entonces a los votos en el contexto del camino del mantra le llamamos samaya, damsik en tibetano. Una traducción poco liberal es vínculo sagrado. Es como un compromiso que uno adquiere con el maestro que te inicia y también con el Buda, con la deidad, ¿no? Si recibes la iniciación del Buda Shakyamuni o de Tara, ahora vas a tener la seguridad que ese Buda nunca te va a dejar tirado. Y a la vez, tú tienes la responsabilidad de siempre mantener esa conexión, esa relación, ese vínculo activo. Siempre recitar su mantra, siempre invocar su presencia en ti. Entonces se desarrolla un vínculo. Y después hay algunos mandalas o algunos tantras que tienen preceptos adicionales, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Anuttara Yoga muchas veces se habla de los votos de los 5 Budas primordiales. Por ejemplo, el voto relacionado con Rana Sambhava, el Buda primordial de color amarillo, es de ser generoso, o sea, practicar las 4 generosidades 6 veces por día. O sea, todo el día estar dando, ¿no? Dando la primera generosidad, que son cosas materiales, comida, dinero, medicina. La segunda, que es amor, cariño, afecto. La tercera, que es protección, cuidado, autoestima. Y la cuarta, que es sabiduría. Entonces, estar empeñados, ¿no? El día a día a contribuir, a dar a todos. Entonces, hay esa cita famosa de Atisha, cuando llegó a Tibet, alguien le preguntó sobre su conducta personal, que es algo muy íntimo, y él respondió que él, por supuesto, trata de practicar estos 3 códigos de conducta de una manera integral, conjunta, y que ya tiene cierta maestría sobre la conducta de Patrimoksha, la conducta física verbal. O sea, es muy raro que rompa un voto físico verbal. Él dice, es como si están las nubes grises y de vez en cuando cae una gota aquí o allá, ¿no? Y dice, la conducta del bodhisattva es más exigente, porque hay que siempre mantener este amor, esta compasión por todos los seres, ¿no? Entonces ahí sí rompo más votos, es como una pequeña llovizna. Y la última, los compromisos mantrayana, es como una lluvia torrente, ¿no? Que cae agua, como dicen en Estados Unidos, a gatos y a perros. Porque la última, la conducta que hoy estamos examinando de mantrayana, se basa en mantener una visión pura, una percepción pura de la realidad. Ver a otros como budas y verse a uno como Buda. Escuchar todos los sonidos como mantras y ver todo el contexto como un paraíso, ¿no? Entonces mantener esa pureza de visión es muy exigente, ¿no? Entonces no tomamos los votos porque lo podemos hacer, tomamos los votos porque no los podemos llevar a cabo perfectamente, ¿no? Es un respaldo para impulsarnos, entusiasmarnos a mejorar nuestra conducta. ¿Captan esa idea? Porque muchas personas dicen, no, yo tengo temor a tomar este voto, este otro voto. Y dice, bueno, si ya lo te hubieras asumido, no necesitarías los votos, ¿no? Ya serías un Buda, alguien perfecto. Tomamos estos compromisos para mejorar nuestra conducta, para tener ese apoyo, ¿no? Eso es muy importante. Y después, adicionalmente, puede haber compromisos encomendados por un lama, ¿no? Al recibir una iniciación, algunas veces se dice, bueno, si tú recibes esta iniciación, te comprometes a recitar el mantra todos los días. Por ejemplo, en
la venida de su santidad Second Risen, el año que viene, en mayo, él va a dar una serie de enseñanzas, de iniciaciones, y nosotros ya lo detallamos, ¿no?, en la descripción del curso, que si tú recibes esta iniciación, ahí estás comprometido a recitar el mantra todos los días, ¿no?, las veces que uno quiera, pero tiene que recitarlo. Entonces uno también puede tener compromisos o directrices del maestro de uno. Entonces vamos a ir al segundo punto, que es el papel del maestro. Entonces, del anciano al amigo espiritual al guru. O sea, en el contexto del Shravakayana, del camino del Arhat, al maestro se le considera un anciano, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Alguien que de alguna manera es el receptáculo de las enseñanzas del Buda, es la referencia, el que pueda responder a tus preguntas, el que te puede de alguna manera dar las enseñanzas, ¿no? En el contexto del Mahayana, del Paramitayana, el maestro es un amigo espiritual, alguien que te acompaña en el camino, es como un mentor que te va guiando con su ejemplo en el camino espiritual. Y en el contexto del Mantrayana, el maestro toma el papel de guru, ¿no? Guru literalmente quiere decir cargado. Cargado quiere decir alguien que está cargado de cualidades, ¿no? Y lo equivalente en el tibetano es lama, que quiere decir alguien que tiene, no fue una traducción literaria, lama quiere decir elevado o algo así. Entonces, en el contexto del Vajrayana, el maestro es alguien que de alguna manera canaliza las enseñanzas del Buda. Esta palabra canaliza es importante, como vamos a ver. El peligro está, ¿no?, que si vemos al maestro como el representante, por decirlo así, ¿no?, del Buda, puede haber el peligro del culto a la personalidad. Pensar que esa personalidad en sí, ese cuerpo, es sagrado, es bendito, es santo, ¿no? Y eso puede llevar a muchas confusiones. Y hoy en día hay también algunos maestros que han abusado de ese privilegio y ahí se han aprovechado de los estudiantes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como dice su santidad el Dalai Lama, antes de entablar una relación, poco a poco ir observando los maestros, hacer una revisión de Google, a ver su historia, lo que ha pasado en el pasado. Muy importante. Entonces, aquí el guru, o el maestro, o el lama, se puede decir, el ejemplo clásico que emplean es una lupa. Una lupa que concentra el calor o la radiación del sol. Entonces el sol brilla constantemente, sin cesar, ¿no? La actividad búdica está continuamente activa, derramando bendiciones a todo ser. Pero nosotros no somos capaces de recibir ese calor. No tiene un impacto, no nos penetra, por decirlo así. Entonces, el papel del guru o del lama es enfocar como una lupa toda esa calor para que salga un rayo potente que sí pueda quemar, que sí pueda arder, que sí nos pueda conmover, que nos pueda afectar y tocar. ¿Captan esa idea? Entonces, depende cuánto nos predisponemos, ¿no?, a ese rayo, vamos a recibir las bendiciones. No sé si alguna vez vosotros habéis estudiado el principio del oráculo, ¿no? Esto es parte de todas las tradiciones, incluido el budismo tibetano. Uno puede coger en mano un libro sagrado, hacer una oración profunda, hacer una petición, una pregunta, y después dejas que caiga al azar tu mano en una hoja y abres ese libro y ahí encuentras una respuesta. O sea, el universo emplea ese libro, tu karma emplea ese libro como un canal, ¿no?, para manifestar la respuesta. Entonces, en este caso, el guru es un oráculo más capacitado, que puedes dar un mensaje más necesario, una medicina mejor medida
a tus necesidades. Pero eso depende a nuestra predisposición. Siempre habéis escuchado eso, ¿no? Cuando los oídos estén prestos a escuchar, aparecen los labios que le llenan la sabiduría. Y eso es una verdad enorme, que lo veo día a día, ¿no? Si alguien no quiere escuchar, le puedes repetir todos los días la verdad más pura, más profunda, más necesaria parece ser, que le va a salvar la vida. No te hace caso. Rebota, como si tuviera un ropa de aguas, ¿no? Esos marineros que van vestidos de amarillo, el agua todo rebota. Pero una persona que está abierta, dispuesta, ¿no? Como tierra fértil, apenas la más mínima enseñanza, semilla, florece, crece, ¿no? Es bellísimo ver cuando eso ocurre. En poco tiempo una persona dispuesta, humilde, se transforma. Entonces eso es algo que considerar. Entonces aquí tenemos en el apartado C algo que llamamos Guru Yoga. Yoga aquí en su contexto más amplio, que quiere decir disciplina o práctica. Aquí es la disciplina o la práctica del Guru. Quiere decir, cultivamos una relación con el Maestro como un camino espiritual. Esto es algo muy diferente para nuestra comprensión. O sea, el propósito no es tener un maestro, ¿no? Sino es perfeccionar la relación. Porque si logramos perfeccionar la relación con una persona, logramos descubrir la fórmula y perfeccionarla con todas. Si podemos tratar a una persona con respeto, a lo mejor la que vemos más cercana, ¿no? Con cualidades y demás, después vamos a poder respetar a todos y por ende a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la práctica del Guru Yoga es, al igual que el refugio que hablamos antes, es algo que progresa por todo el camino espiritual, hasta la propia budeidad, ¿no? Entonces, primero vemos el Guru, el maestro allá afuera, después lo vemos en el corazón, y después el Guru secreto no es otra cosa que la esencia de la mente, ¿no? Entonces, si logramos ver al maestro, al Guru, de una manera pura, con esta yoga, vamos a poder de repente ver gurus en todas las cosas. Un niño de 4 años que nos dice una cosa atrevida se convierte en un oráculo, en un canal, ¿no? Que si lo escuchamos y estamos predispuestos, nos ahorra 10 años de sufrimiento, ¿no? Una verdad muy fuerte, ¿no? Entonces, es una apertura, ¿no? Lo que para Mitayana es la compasión, el papel importante que tiene la compasión, el camino del Bodhisattva, aquí en el Mantrayana lo tiene la devoción, ¿no? La devoción la empleamos para reducir nuestro egocentrismo y eventualmente para entrar en un estado no dual, ¿no? La compasión la empleamos para reducir nuestro egocentrismo y eventualmente para entrar en un estado no dual. Eventualmente la compasión se funde con la sabiduría trascendental, ¿no? La sabiduría absoluta. Entonces tenemos aquí dos apartados, ¿no? A través de y aquí no es el lugar de entrar en muchos detalles sobre esto, pero mi deber es introducirlo. El Guru Yoga nos lleva a purificar nuestra percepción de la realidad, ¿no? Al tratar de ver las acciones y las palabras de una persona perfecta, empezamos a de repente habitar un mundo perfecto, una realidad perfecta, en donde todo nos beneficia, todo de alguna manera sirve y es útil para el camino espiritual. Y como dije, es un vehículo para enlazarnos con el Guru interno que llevamos dentro. Entonces ahora vamos a hablar en el apartado número 10, la base teórica del Mantrayana. Algo ya lo hemos tocado en la última sesión. Como principio debemos decir que la pura naturaleza de la mente no está dañada o modificada, sino temporalmente obstruida por manchas adventicias de orden, de todo orden. ¿Adventicias o cuál es la otra palabra? Queriendo decir que la naturaleza pura de la mente no se puede destruir, manipular, corromper.
pero sí está polucionada, está ensuciada, ¿no? Está cubierto por manchas emocionales y conceptuales. La película que hemos armado, ¿no? Eso de alguna manera tapa la luminosidad de nuestra conciencia. Las ideas, los patrones, las emociones, no deja que nosotros nos demos cuenta del aspecto sutil detrás de estas emociones, pensamientos y demás. Solo vemos su forma más elaborada, más manifestada. ¿Os acordáis el ejemplo de las olas? ¿No? El mar, nuestra conciencia es un gran mal, y de repente surgen olas, pensamientos, percepciones, ideas, imágenes, y muchas veces nos atrapan la espuma de la ola y nos olvidamos que son agua, nos olvidamos que son mar, nos olvidamos que es nuestra creación de esa memoria. Es la ansiedad que estamos proyectando a la próxima semana, es nuestra ola, nuestra espuma. ¿Captan esa idea? Detrás de todo eso hay agua. Y al igual, detrás de todo concepto, de toda emoción, de toda percepción, hay la luminosidad de la conciencia, que está temporariamente solo obstruida, ¿no? ¿Os acordáis que hablamos de los 3 tantras o de los 3 continuos? O sea, esta luminosidad innata de la mente, nos relacionamos con ella de 3 maneras, dependiendo en qué etapa estamos en el camino espiritual. Entonces el continuum causal es la naturaleza búdica que habita en todo ser, el potencial que tenemos de lograr la iluminación. El continuo envuelto en el método, o el continuo de método, creo que es más simple, es cuando nos introducimos conscientemente en el desarrollo espiritual, ¿no? Especialmente en el mantrayana, empleamos esa claridad innata de la mente como la estrategia, como el vehículo, como la meditación, para reconocerlo. Entonces todo lo que visualizamos lo hacemos recordando que eso es una manifestación de esa luminosidad base que ya tenemos dentro. Y por lo tanto sirve como un enlace, como un puente para regresar a esa luminosidad. Y finalmente el continuo resultante es la completa budeidad, cuando de alguna manera nos reconectamos de una manera experiencial, íntima, con esa luminosidad de la mente, cuando reconocemos esa claridad de la mente. Entonces esto es muy importante. Esta es la premisa la premisa base del camino del mantrayana, y esto es importante para darnos fe que funciona. Nosotros necesitamos fe para invertir tiempo en estas meditaciones. Entonces, para lograr el estado de iluminación, ya de alguna manera tenemos que estar iluminados. Esa es la lógica, ¿no? Algo que es inmaterial como conciencia no se puede convertir en algo material. Y algo que es impuro no se puede convertir en algo puro. Tiene que ya habitar dentro de nosotros ese estado puro, ¿no? Ahora lo que toca es reconocerlo. Entonces, si esa es la premisa, ¿no? La pregunta automática es, ¿por qué no ir ahí? ¿No? ¿Por qué no ir al estado último de la mente? ¿Por qué todas estas formas y colores y mantras y nombres tan raros, ¿no? ¿Por qué dar esta vuelta tan larga? La respuesta es que no nos permitimos, nosotros mismos, no nos permitimos el lujo de reconocer esa simpleza, esa claridad. Hemos armado esta película tan compleja, ¿no? Que ahora necesitamos algo similar para contrarrestar, para ayudarnos a desaprender. ¿Captan esa idea? Para soltar esta proyección que hemos armado. Entonces, normalmente el Vajrayana se explica en 4 niveles. Hay 4 niveles de Tantra.
especialmente de acuerdo a las escuelas Sarma, ¿no? La escuela Kagyu, Sakya y Gelupa divide lo que es en 4 niveles de Tantra. Y los Nyingmas es prácticamente la misma división, pero organizada de una manera diferente. Entonces, el primer nivel de tantras o mandalas se llaman kriya. Literalmente es tantra de acción, donde ponen un énfasis, un hincapié en el aspecto externo, en el ritual. Hacer ayunos, ser vegetarianos, estar limpios, hasta usar ropa blanca, hacer ofrecimientos muy puros, ¿no? El ritual externo del Vajrayana. Después Charya, tantras de conducta, incorpora las prácticas externas e internas, hace como un equilibrio, ¿no? O sea, las prácticas más meditativas, contemplativas, con los rituales externos. El Yoga Tantra, el tercer Tantra, se enfoca más en la práctica, el Tantra de la práctica, y hace un hincapié en la parte interna, la meditación. Y después el Anuttara Yoga, literalmente la práctica, como diríamos, insuperable, ¿no? Insuperable, hace hincapié en lo que llamamos el estado absoluto del ser, ¿no? Especialmente en las prácticas de las energías de los chakras. Entonces, algunas veces, antiguamente, se usaba una analogía, ¿no? Queriendo decir, el primer nivel de Tantra es como desarrollar una relación de amor, ¿no? O sea, a lejos ves tu amante y le haces caritas, ¿no? La Charya Tantra es cuando los amantes empiezan a tocar, ¿no? Yoga Tantra es cuando los amantes empiezan a besar, ¿no? Y Anuttara Yoga es ya la completa unión, ¿no? Y vais a ver en el budismo tibetano budas que están representados en unión, ¿no? Un Buda masculino con un Buda femenino en completa unión. Y eso se usa para representar muchas cosas. Lo más básico es la unión entre sabiduría y amor o compasión, ¿no? O sabiduría y método. Entonces, al nivel de Anuttara Yoga se perfecciona esa unión a un nivel muy sublime. Y hay 3 subdivisiones, como vemos aquí. Los tantras que tienen que ver con el padre, con el aspecto padre o masculino, que hacen hincapié en la visualización del mandala y la visualización de uno mismo. Y el aspecto de la madre o los tantras femeninos, que hacen hincapié en lo que llamamos las prácticas de culminación, que son las prácticas en donde uno trata de concretar ese logro que ha visualizado, ¿no? A nivel energético, a nivel experiencial. Y después los tantras no dual incorporan por igual, son mandalas, sadhanas, deidades que hacen hincapié en los dos, en el aspecto de creación y también en el aspecto de culminación. Entonces muchas deidades que son femeninas, por ejemplo, la que va a dar su santidad en mayo, que se llama Vajrayogini, pertenece a esta clase de Anuttara Yoga madre, o sea, una de las más elevadas, y hace hincapié en las prácticas más internas, ¿no? Por supuesto, tiene un aspecto de visualizar los mandalas, visualizar las figuras, pero las prácticas se enfocan principalmente en desarrollar la sabiduría, como vamos a ver a continuación.